y bienvenidos un día más al canal. Hoy me acompañáis a Navarra, al norte de Navarra y la zona sur de Francia, porque vamos a recorrer el valle del Baztán, la selva de Irati y Roncesvalles. Así que si te interesa, quédate porque empezamos. Buenos días desde Urdax en Navarra. Hoy nos hemos despertado aquí en esta pequeña localidad, Urdax, y vamos a pasar unos días por aquí por Navarra. Estamos al norte de la comunidad foral y vamos a intentar recorrernos toda esta parte. Y ya veis qué bonita es, naturaleza por todos lados, verde por todos lados. Y nada, vamos a pasar aquí unos días y visitar el valle del Baztán, la selva de Irati y bueno, un poquito pues todo lo que podamos ver. Y también subiremos a la parte sur de Francia. Así que nada, me acompañáis y espero que os guste mucho este vídeo. Yo esta vez sí que me he traído mis botas Panamá, que la eché de menos en el viaje a Islas Canarias. Y ya hoy sí que sí me las traía y nada, ya veis, esto está súper verde. Ahora os enseño un poquito más porque el pueblecito es precioso. Aquí hay agua por todos lados y allí al fondo hay caballos. Yo creo que en este viaje vamos a ver muchos caballos, a ver si podemos ver el caballo autóctono de aquí, el caballo salvaje de Navarra. Y es que aquí en Navarra hay un caballo, una raza de caballo, la raza Potoca, que son caballos que están salvajes, que están libres, así que vamos a intentar verlos también en este viaje. Y nada, comenzamos, nos vamos pues primero a desayunar porque nos hemos levantado súper pronto y todavía no hemos desayunado nada, así que vamos a subir al sur de Francia porque estamos a solo 2 kilómetros de la frontera. ¡Holi! No me muerdas, ¿eh? No me muerdas, ¿eh? Hay caballitos por todos los sitios, mirad. Uy, aquí tenemos a uno. Súper cariñoso. Hola. Hola. Acabamos de pasar por Ainhoa, el pueblito de Ainhoa, ya en Francia, ya estamos en Francia y ahora mismo estamos en Espelette, otro de los pueblecitos que tiene más encanto y más típicos de esta zona, porque además aquí es muy típico el pimiento, una variedad de pimiento que suelen tener colgados en las casas y que lo utilizan, después lo trocean y lo utilizan como especias. Y además también aquí son muy típicos los quesos, ahora os los voy a enseñar. ¿Cuál probaste tú? ¿Este que tiene pelete quizás? Hay hasta chocolate. Mira, chocolate con la pimienta esta de aquí, con el pimiento típico de aquí de Espelette. No, es un azul de oveja. No he podido resistirme y hemos comprado algunos quesos típicos de aquí. En concreto un queso azul de oveja, porque aquí hay muchísimas ovejas. Ahora a ver si os lo enseño porque es una oveja muy peculiar, una raza muy peculiar porque tiene el pelo como liso y la carita más negra. Y nada, así que hemos comprado un poquito de queso
y también queso con el pimiento de aquí. Os voy a enseñar porque están las casas en la fachada y tienen todos los pimientos ahí colgados. Y es como lo más curioso y lo más característico del pueblo. Mira, ahí lo podéis ver perfectamente, todos los pimientos colgados en la fachada. Mira los pimientos, aquí están. Los ponen así como en ramilletes y los cuelgan y se van secando y luego de aquí los trituran y sacan la especia que es como el pimiento triturado. Me encanta ver todo tan verde, mirad qué bonita esta construcción. Me están entrando unas ganas de volver a Irlanda. La verdad que lo he hecho mucho de menos, me encantó porque estaba todo también súper verde y es verdad que al final pues en Andalucía, sobre todo ahora ya que ha acabado el verano, está todo muy seco y echo de menos esto. La verdad que yo soy feliz con tanto verde y tanta naturaleza. Parece espectacular, es que mira la construcción de ahí atrás y todo, o sea, me encanta. Me están dando ganas de comprarme aquí una casita para venir, sobre todo en verano, porque eso sí, aquí el invierno duro tiene que ser, ¿eh? Pero el verano, ¡buah! Aquí hay un cartel explicativo de esta zona, sobre todo de las especies vegetales, os lo voy a enseñar. Bueno, pues Ezpelete ya está visto y nos vamos para el siguiente pueblo. Estamos aquí en Saint-Jean-de-Pied-de-Port, más o menos, como San Juan al pie del puerto, y mirad qué encanto tienen las calles. Vamos a dar un paseíto y a ver el pueblecito y a andar un poquito por aquí. Hemos aparcado aquí justo al lado de la Puerta de España, ahora os lo voy a enseñar, que hay un parking y hay bastante gente, ¿eh? Ahora mismo no se ve, pero es verdad que hay mucho movimiento de coches y bastante gente en estos pueblecitos. Ahí la tenéis detrás, la Puerta de España, y vamos a andar por la calle esa que os he enseñado antes, que tiene todas las banderolas puestas. Esta de aquí, ahí la veis. Vamos a ir paseando y vamos a bajar para abajo y llegar hasta el centro del pueblecito. Claro que sí. Mirad cómo las contraventanas son, bueno, suelen ser todas las contraventanas de madera y siempre las ponen o en color verde o en color marrón. Mirad esta zona porque es súper bonita, tiene muchísima agua y este pueblo seguimos estando en los Pirineos franceses, la parte de los Pirineos franceses, y me recuerda mucho a Neti por el agua, por la vegetación y también pues, por las construcciones. Os voy a enseñar, bueno, mirad esta parte de aquí, ahora os voy a enseñar justo el otro lado porque es también espectacular y tiene muchísima vegetación. Mira, esta es la zona que os digo, aquí también con muchísima vegetación. Y las construcciones pues ya veis que son muy características y muy típicas de la zona. Y aquí no construyen con ladrillos, sino que construyen con bloques de hormigón, a diferencia de allí en Andalucía. Y en Islas Canarias, no os lo he enseñado creo que en ningún vídeo, pero también construyen con bloques de hormigón en vez de con ladrillos. Y algo que nos llamó muchísimo la atención porque en Córdoba no es lo habitual.
Bueno, ya visto esto, llegamos aquí a la puerta de Notre Dame, es como se conoce, y esto da paso al barrio de España. Ese es el nombre que recibe, así que nada, vamos a recorrer sus calles y a verlo también. Y aquí encontramos la concha del Camino de Santiago, porque esto es paso para llegar a Roncesvalles, donde está el camino francés. Fabricación de macarons. Esta es una zona de peregrinación a Santiago de Compostela. La verdad es que el pueblo es espectacular, tiene mucho encanto y hemos visto bastantes peregrinos y es que, como he dicho antes, por aquí pasa el Camino de Santiago, el Camino francés, y me están entrando unas ganas de hacerlo. La verdad es que viajar me alucina porque conoces un montón de sitios diferentes y además que cada pueblo, cada rincón tiene algo muy especial. Aquí hay como una pequeña fortaleza. Vamos a verla. Una ciudadela. Mirad, hay por aquí un hotel de insectos. Nos lo acabamos de encontrar. Ya os haré un vídeo sobre los hoteles de insectos. Pero bueno, vienen a ser como construcciones en las que se añaden distintas estructuras. Y veis esas macetas, esos troncos con agujeritos, por aquí hay paja y sirven pues para alojar y dar cobijo a insectos para aumentar la biodiversidad en la zona. Y bueno, es algo que cada vez se está utilizando más y es más frecuente verlos. En casa tengo el hotel de insectos pequeñito que hay en la entrada. Pero bueno, este es mucho más grande. La verdad es que se nota, porque nosotros, por ejemplo, el nuestro lo tenemos ya bastante ocupado, o sea que realmente los insectos lo usan y es muy bonito ver cómo lo van ocupando. Bueno, pues hemos llegado a la puerta de Santiago, la entrada de los peregrinos, que es esta de aquí. We are right now. You know what this is, right? Hola, mirad lo que tenemos por aquí. ¿Me lo puedo llevar a casa? Hola, señor Orejitas. Hombre, pero bueno. ¿Y esa orejota? Bueno, ya sabemos quién es el dominante aquí. Este señorito. Es lo que hay, no te enfades. Este señorito es el dominante, el que quiere todos los mimos del mundo.
nada, seguimos nuestra ruta. ¡Chao! Acabamos de llegar a Ibañeta, el puerto de Ibañeta, que es un paso natural de los Pirineos occidental, de la parte occidental, y vamos a parar aquí a comer y a descansar un poco porque la verdad es que el sitio es súper tranquilo. Y os voy a enseñar que había aquí un cartel interesante, este de aquí, de un fondo europeo, el fondo FEDER, para el estudio de un modelo de gestión sostenible para la preservación de espacios abiertos de montaña, y esos son pochoca, creo que se llama aquí, que son los caballos. Y esta es una zona de paso de peregrinos y estamos, ahora mismo ya vamos en dirección a Roncesvalles. Mirad qué luz más bonita. Ya hemos aparcado por allí y vamos a comer. Ahora os enseño las vistas por allí porque son impresionantes. Mirad qué bien nos lo hemos montado. Por aquí hasta la guitarra se ha traído alguien y nuestra mochila de picnic, que la verdad que viene súper bien equipada y tiene para todo, para cubiertos, para platos. Y nada, nos hemos sentado aquí en estas mesitas con estas pistas al paso de los Pirineos, que la verdad que no pueden ser mejores. Estamos ya, acabamos de llegar a Roncesvalles y mirad, aquí tenemos justo enfrente este edificio aquí, esto es el silo de Carlomagno. Y por ahí tenemos la Real Colegiata y tenemos también la ermita, que es preciosa, y el entorno es increíble. Bueno, estamos aquí en Burguete y mirad lo que tenemos por aquí, los caballos de Burguete. Esta raza es autóctona de esta parte nordeste de Navarra y se utilizan para consumo. Y se crían, como digo, se crían para consumo humano, se consume su carne. Esta raza viene de un cruce entre la jaca navarra y caballos franceses, generalmente caballos bretones. Ahora lo vamos a intentar ver un poquito más de cerca. Ya viene aquí uno a cotillear. ¡Oli! Mucho ha tardado, ¿eh? El pobre como está de mosca. Dirá, a ver qué se cuece por allí. Mirad los cascos, qué grandes son. Los pobres están llenos de moscas. Normal, es que no es normal la temperatura que hace.
estamos en Eugi o Eugi, no sé exactamente cómo se pronuncia, y ya tenemos aquí el embalse. Y mirad qué bonito. Y este embalse es la cabecera del río Arga. Os lo voy a dejar abajo escrito por si no lo estoy pronunciando bien, pero vamos, mirad qué vistas. O sea, impresionante. Vamos a bajar y vamos a leer este cartel de aquí. Mira, en esta zona hay ciervo y también pito real. Mirad esta casa, parece que está como abandonada y es preciosa.